He sido desarrollador backend durante años. Principalmente haciendo trabajos a corto plazo y trabajos independientes, salpicados con un puñado de proyectos más largos de 1 o 2 años. Entonces, cuando recibí la oferta para trabajar en Sailaway, nada parecía fuera de lo común. Había estado esperando durante meses para comenzar con un proyecto en Singapur, pero todo se vino abajo en el último minuto. Me quedé con mi vida empaquetada en cajas y sin saber muy bien qué hacer. Sailaway Solutions llegó con una oferta para un proyecto de trabajo de 5 días con pago triple y horas extras las 24 horas del día y, sinceramente, no podría haber llegado en mejor momento. En ese momento, todo lo que sabía sobre Sailaway era que eran una especie de subsidiaria de una empresa de software más grande y que se dedicaban principalmente al desarrollo interno de hardware. Sabía que habían estado trabajando en una nueva línea de TPU hace algún tiempo, pero eso era todo. Me pusieron en contacto con una mujer llamada Jordan. Tenía poco más de 40 años y era como una figura de palo torcida, con esa sonrisa corporativa crónica pegada en su rostro, como si nunca hubiera visto un ceño fruncido. Cada vez que hablábamos tenía la sensación de que estaba entrando en una trampa para osos. Ella me dijo que estaría probando un sistema llamado Arabot. Aparentemente, se había utilizado en todo tipo de software a lo largo de los años, pero solo recientemente lo habían perfeccionado a un nivel comercial. Estaba el sitio experimental de emparejamiento Sailaway, explicó, y algunos productos de entretenimiento. Abchedman Cove y Changelinks, principalmente. Nunca había oído hablar de ellos, admití. En su mayoría productos conceptuales. En realidad, nunca estuvieron destinados al mercado comercial, pero nuestro equipo en ese entonces fue un poco más inflexible en sacarlo al mercado. Queremos ser un poco más cuidadosos esta vez. Explicó que era un trabajo de 5 días. Me llevarían en avión a Minneapolis y me pondrían en un centro de pruebas. Allí, realizaría una serie de tareas para ver cuán poderoso podría ser Arabot para un profesional de la industria. Básicamente querían mi sello de aprobación y posiblemente una lista de mejoras. Anteriormente había trabajado en desarrollo en lugar de control de calidad, pero pensé en intentarlo. Llegué a Minneapolis un martes temprano por la mañana a mediados de mayo. Arrastré mi bolso a través de un clima terrible hasta que encontré esa sonrisa corporativa esperando para recogerme. Jordan mantuvo la pequeña charla todo el tiempo, saltando de un tema casual a otro como si estuviera trabajando en una lista en su cabeza. Unos 15 minutos después, vi Codecot por primera vez. Entonces, Codecot es este espacio de alquiler utilizado por empresas de tecnología incipientes en el centro de la ciudad. Tienen algunos espacios de oficina para alquiler a corto plazo, algo así como una especie de incubadora de empresas. Solía ser este edificio enteramente con paredes de vidrio, pero con el paso de los años ha sido reemplazado por paneles de plástico negro endurecido. Desde fuera tiene una apariencia de rejilla negra, algo así como un cubo de Rubik brutalista. Es imposible perderse. Me dieron un breve recorrido. Había una habitación para dormir, si no quería registrarme en un hotel, y había muchos alojamientos. El baño contiguo incluso tenía bañera. Había una cocina completamente equipada, un sofá junto a un televisor innecesariamente grande y muchos bocadillos. Se me permitía entrar a cualquier parte del edificio, pero no se me permitía salir ni usar mi teléfono hasta que el proyecto estuviera terminado. Fue una cuestión de seguridad. También tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad. Llegamos al final del recorrido en una sala llamada Cold Storage. Eso decía el cartel en la puerta. Esta era la habitación en la que estaría trabajando. Un espacio sellado en la parte trasera del sótano. No es mucho, explicó Jordan. Pero obtendrás lo que necesitas. Siéntase libre de tomar descansos frecuentes para intercambiar ideas y pensamientos con nosotros. Lo que sea que necesites. Estaremos en la habitación al final del pasillo. Abrió la puerta y me mostró el interior. El almacén frigorífico era una habitación espaciosa con ventanas de cristal esmerilado. Probablemente de ahí obtuvo su nombre. Las luces eran ridículamente brillantes en lo alto, casi cegándome. Todo lo que había allí era como una especie de pasta de dientes blanca, haciéndome sentir como si estuviera tomando el sol en el brillo reflejado. Al fondo de la habitación había un sencillo escritorio de plástico, con una computadora en forma de caja encima. Parecía el tipo de cosa que podrías desenterrar de una unidad de almacenamiento de los años 90. Una pantalla gruesa en una caja, con teclado, mouse y auriculares inalámbricos. Parecía el tipo de máquinas con las que crecí. Fue algo encantador.
¿Vas a recuperar la estética retro? Me reí. Es un prototipo inicial, sonrió Jordan. Si todas las pruebas van bien, estaremos llegando al mercado dentro de 3 o 4 años. Ambicioso, asentí, rodeando el escritorio. Entonces, ¿qué puedo esperar? Es mejor si vas a ciegas, sonrió. Hay un informe nuevo todos los días, justo en el cajón superior de ese escritorio. Y si necesitas algún tipo de aclaración ya sabes dónde encontrarme. Fue bastante sencillo. Me preguntó si podía traerme una bebida antes de comenzar y acepté. Tan pronto como se fue, abrí el cajón superior, tomé una carpeta azul que esperaba allí y miré hacia arriba. Resulta, la computadora ya estaba encendida. No había sido hace un minuto. Jordan regresó con algo de Earl Grey y una montaña rusa Sailaway. Se dio cuenta de que la computadora ya estaba encendida y me dio una sonrisa maliciosa mientras me entregaba la taza. ¿Estás ansioso por empezar? Ella preguntó. No, simplemente, ya estaba encendido. Oh, ella asintió. Sí, no lo fue. Simplemente, ya verás. Es peculiar. ¿Peculiar? Le devolví la sonrisa. Extraña descripción para un sistema operativo. No es solo eso, añadió. Es un sistema operativo integrado, creado específicamente para este tipo de hardware. ¿Qué tiene de especial? Dígame usted. Saqué la carpeta, la abrí y revisé el horario del primer día. No fue mucho. Básicamente fueron 6 horas para conocer el sistema y crear una aplicación menor de algún valor práctico. Mencionaron una calculadora como ejemplo, algo pequeño, pero bastante técnico. Eso fue todo lo que tuve que hacer ese primer día, familiarizarme con Arabot hasta el punto de poder usarlo para hacer algo. Cuando Jordan se fue y la puerta se cerró, noté que la habitación estaba completamente insonorizada. No podía oír nada de lo que estaban haciendo afuera. De vez en cuando veía pasar a algún empleado, pero el cristal esmerilado impedía discernir ningún detalle. Apenas podía decir si era Jordan merodeando afuera o no. Fue un poco incómodo ver estas vagas formas humanoides pasar silenciosamente a mi lado. Arabot no tenía una configuración de escritorio normal. Mostraba una imagen corporativa de un hombre y una mujer en un velero. El hombre que sostiene un espejo, la mujer que señala el futuro. Todo era azul. El barco, las velas, el océano, el cielo, diablos, incluso el girasol en su pelo. Se sintió muy corporativo. No hubo solicitudes. Sin menú, sin línea de comando, nada. Solo esta imagen y un puntero del mouse. Noté que había una nueva tecla en el teclado, el logotipo de la empresa Sailaway. Fui por eso primero. Abrió una especie de ventana de chat. Momentos después, se escribió una frase. ¿Le puedo ayudar en algo? Preguntó. Estoy diseñando una aplicación, deletreé. ¿Qué estás solicitando? Preguntó. Me reí un poco. Quizás no fue tan inteligente como pensé que sería. Me tomé un tiempo explicando al chat cómo iba a hacer un pequeño programa solo para familiarizarme con el sistema. Le dije que quería hacer una calculadora y empezó a preguntarme sobre mi experiencia en codificación. Al parecer, ambos nos estábamos tomando el tiempo para aprender el uno del otro. Entonces, el tono cambió. ¿Has cerrado la puerta? El aviso surgió de la nada. Mirando hacia atrás, no lo había hecho. ¿Por qué lo preguntas? Escribí. Dice que deberías hacerlo, en el archivo. Miré la carpeta azul y revisé la primera página. Estaba justo ahí. Se suponía que mi puerta debía estar cerrada con llave durante las horas de prueba. Me levanté, cerré la puerta y regresé a mi asiento. Arabot sabía de mi propósito al estar allí, de alguna manera. Probablemente preprogramado. Le pedí a Arabot que mostrara algún tipo de espacio de codificación. Así fue y comencé a configurar lo básico. Sin embargo, noté que mi código comenzó a completarse automáticamente de manera alarmante. Simplemente escribía algunas teclas y el resto de la línea simplemente aparecía. Supuse que era algún tipo de algoritmo predictivo avanzado. Pero fue más allá. De hecho, amplió el código escrito previamente, refinando, depurando y organizando a medida que avanzaba. No se trataba solo de cosas como la corrección ortográfica. Evolucionaron activamente el programa que estaba creando, todo sin que yo le dijera lo que estaba haciendo. Es como si entendiera lo que quería hacer instintivamente. Por cada línea que escribí, se agregaron 5 líneas más. Al principio me detuve para comprobarlo 2 veces, pero después de un tiempo me di cuenta de que era exactamente lo que quería. Era el tipo de código que yo mismo escribiría. Fue inquietante, en todo caso. Creció orgánicamente.
El tiempo pasó volando. Mucho antes de que terminaran mis 6 horas del día, tenía una aplicación perfectamente funcional. Era una calculadora con varias funciones avanzadas. También había una interfaz gráfica, efectos de sonido y todo tipo de funciones interesantes. Parecía auténtico, y se agregó al escritorio. Empecé a tener la impresión de que se trataba de una máquina que se suponía que iba a crecer contigo. Conocerte con el tiempo y adaptarte a tus necesidades. Podrías escribir tus propias cosas desde cero, pero también podrías dejar que todo funcione desenfrenadamente y hacerlo todo por ti. Puede que no sea perfecto, pero básicamente podrías tener esta enorme máquina personalizada, con el tiempo suficiente. Pero el algoritmo predictivo, esas cosas estaban más allá de mi alcance. Una vez que Jordan regresó al final del día, y después de informarme sobre mi programa, le pregunté exactamente con qué tipo de hardware estábamos trabajando. Simplemente no tenía sentido para mí. La predicción de código era una cosa, pero esto era simplemente espeluznante. Ella parecía desconcertada y me encogió de hombros casualmente, aún manteniendo esa sonrisa corporativa. Trabajamos con algo llamado aleación Blameles, explicó. Gran conductividad y adaptabilidad. Puede funcionar en una tormenta de nieve, en medio del desierto y en el fondo del océano. No hay nada parecido. ¿Y eso es lo que le da tanta velocidad? No es solo velocidad, es complicado, sonrió. Gran potencia informática, sin duda, combinada con una complejidad intrínseca y profunda. Esa es una buena manera de decirlo. ¿Y eso qué significa? Me reí. ¿Cómo, complejidad? ¿En qué manera? Tendrías que preguntarle a nuestro equipo de software sobre eso, sonrió. Pero por ahora, simplemente nos ceñiremos al cronograma. Después de mi sesión informativa con Jordan, me preparé algo de cena y di por terminado el día. Podría haberme quedado para jugar algunos juegos o ver un par de programas, pero no lo sentía. Había algo en el hecho de que una máquina me leyera con tanta facilidad que parecía antinatural. Es como si supiera lo que estaba a punto de hacer incluso antes de que quisiera hacerlo. Era menos predictivo y más bien, lectura de la mente. Después de una noche de sueño intranquilo, estaba de vuelta en el almacén frigorífico. Había una nueva página para el segundo día, que me decía que trabajara en un editor de imágenes básico. Tuve la impresión de que era más una sugerencia que una regla estricta. Querían que me familiarizara con el sistema, y esta era una manera de hacerlo. La pantalla ya estaba encendida antes de que tuviera la oportunidad de iniciarla. Y algo había sucedido de la noche a la mañana. El escritorio se había ampliado con varias aplicaciones. Había una interfaz de explorador de archivos, un editor de texto y un navegador básico, a pesar de no haber conexión a internet. Al abrir la ventana de chat, le pregunté a Arabot en qué había estado trabajando desde la última vez que hablamos. Esenciales esperados, escribió. ¿Cómo sabrías cuál sería un elemento esencial esperado? A través de predicciones calculadas basadas en resultados lógicos. ¿Entonces nadie te dijo que hicieras esto? ¿Simplemente vino a ti? Sí. A través de predicciones calculadas basadas en resultados lógicos. Pensé en abrir la ventana del código, pero había una sensación molesta en el fondo de mi mente. En lugar de eso, abrí el navegador. Como prueba, escribí la dirección de mi sitio de noticias favorito. Tan pronto como presioné Enter, se cargó. ¿No tienes conexión a internet?, escribí. ¿Cómo se puede cargar una página web? A través de predicciones calculadas basadas en resultados lógicos. Entonces esto es, generado. ¿Se basa en tus predicciones? Es exacto. Pero no estás leyendo esto desde ningún lado. No te informan de las noticias del día. ¿Cómo puedes saber lo que pasó? A través de predicciones calculadas basadas en resultados lógicos. Me desplacé por la página, leyendo sobre los diversos giros y tragedias. Estaba todo ahí. Política, deportes, chismes. Imágenes y vídeo también. Revisé un vídeo y no pude notar la diferencia con el sitio real. Llegué a la conclusión de que simplemente no se podía generar. Era una copia exacta. Si esto se genera en base a predicciones, entonces puedes mostrarme las noticias del viernes, le dije. Y la página cambió en un instante. Estaba mirando las noticias del viernes. No había manera de saber si era exacto o no, pero parecía correcto. Al ojearlo, noté un artículo peculiar que me llamó la atención. Era un artículo sobre una víctima que habían encontrado decapitada, posiblemente con un hacha. Mientras lo leía, el texto cambió. En lugar de decapitado con un hacha, diría ahogado en un baño, apuñalado con un cuchillo o colgado de un árbol.
A veces el texto era simplemente un lío confuso. Aparecían imágenes de agentes de policía de aspecto solemne mirando a la cámara, o los transeúntes describían su encuentro. ¿Por qué está cambiando esto? Escribí. El aprendizaje de esta información afecta directamente el posible resultado, respondió. ¿Por qué? Yo pregunté. Porque se relaciona contigo. El texto colgaba en el espacio negro, pequeños garabatos digitales de color azul celeste. Una línea parpadeante que me indicaba que era mi turno de escribir. No quería preguntar, pero lo hice de todos modos. ¿Soy la víctima? Y sin perder el ritmo, una respuesta parpadeó. Sí. Me quedé sentado allí por un minuto. Una parte de mí sabía que todo podía ser una ficción inventada, pero no había forma de saber que iba a solicitar acceso a ese sitio. No pudo preparar nada con anticipación. Y aunque no podía saber cuán precisos eran el resto de los artículos, no podía ver nada que no tuviera sentido. Fue exacto. Parecía exacto. Sin mi aportación, apareció otro texto. No te acordaste de cerrar la puerta. Estuvo bien. Me levanté de mi silla, me acerqué a la puerta y la cerré con llave desde adentro. A través del cristal esmerilado, pude ver a alguien parado afuera, esperando al otro lado de la puerta. Una vaga forma humanoide. Una camisa roja y pantalones azules. Una cabeza borrosa y sin rasgos distintivos. Un rostro anónimo se vuelve hacia mí. Di un paso atrás y ellos también. Momentos después, ya no estaban. Las palabras pasaron rápidamente por mi mente. Víctima encontrada decapitada. Víctima encontrada apuñalada. Víctima encontrada ahorcada. No importa cómo, siempre era lo mismo. Víctima. Esa parte no cambió. Esa palabra había sido sólida como una roca. Yo fui la víctima. En todos los escenarios imaginables, iba a ser una víctima. Volví a sentarme con Arabot, pero no podía dejar de mirar por encima del hombro. Cada vez que alguien pasaba por afuera, tenía la sensación de que me estaban evaluando. Cualquiera de ellos podría ir a por mí. Intenté obtener más información del artículo, pero solo leerlo me informó, lo que cambió el resultado, haciéndolo cambiar nuevamente. No se mencionó nada sobre los motivos del asesinato ni sobre el autor. Aunque sí vi una cantidad alarmante de asesinos aún prófugos. Se sentía como un agujero negro en mi estómago, absorbiendo cualquier emoción excepto preocupación y miedo. Intenté convencer a Arabot para que me mostrara más información, pero había mucho que podía decirme de antemano. Había demasiadas piezas móviles, demasiadas variables. Después de aproximadamente una hora de hacer preguntas, tras preguntas, tras preguntas, Arabot me respondió una. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Me quedé allí sentado con la cara enterrada entre las manos. Solo asentí, sin siquiera tocar el teclado. Mis manos temblaron un poco. No importaba si todo esto era solo un gran experimento social, era incómodo. Misterioso. Una vez que haya menos variables, ayudaré, escribió. Por favor, regrese por la mañana. No quería salir de esa habitación. Tuve la sensación de que abrir esa puerta significaba exponerme a un gran riesgo. Y ni siquiera sabía por qué. Jordán llamó a la puerta al final de la jornada laboral. Resulta que ella no tenía los medios para abrir la puerta desde afuera, al parecer. Abrí la puerta pero mantuve la mano en el pomo. Me negué a ser una víctima y, en ese momento, no estaba seguro de nadie. ¿Estamos bien aquí?, ella preguntó. ¿Tienes algo que mostrar? Más o menos, dije. La mayor parte del sistema parece estar evolucionando por sí solo. ¿Has terminado el editor de imágenes? Le di una larga y curiosa mirada. Ella me miró entrecerrando los ojos. Estoy bastante seguro de que sabes que puede crear uno sin mi intervención, dije. No me necesita. Entonces, ¿qué has estado haciendo todo el día? Ella sonrió. Familiarizarse con el sistema. Veo. Miró la computadora en la esquina. Hubo unos segundos de silencio entre nosotros. Finalmente, respiró hondo y volvió su atención a mí. ¿Hay algo que debería saber?, ella preguntó. ¿Hay algún problema? Negué con la cabeza. Nos miramos un rato, como esperando que alguien se desmoronara. Si hay algún problema con el software, debe informarnos, continuó. Eso es parte del trabajo. Por supuesto, asentí. Ningún problema. Me di cuenta de que no estaba del todo convencida, pero de todos modos esa sonrisa corporativa lentamente volvió a aparecer en su rostro. Esa noche apenas pude dormir. La habitación en la que dormía era una oficina reformada, por lo que no había cerradura en la puerta.
Moví una silla contra ella, solo para recibir algún tipo de advertencia si alguien intentaba entrar. También consideré simplemente irme, pero, había mucho dinero en juego, y después de las consecuencias con el trabajo en Singapur, las cosas no pintaban muy bien. Necesitaba ese impulso y no recibiría ni un centavo si no podía quedarme el tiempo que había acordado. Aún así, no pude dormir. Di vueltas y vueltas, pero seguí volviendo a la palabra Victi.